Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, 9 de marzo del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso-dólar opera esta mañana en niveles de 17.7870 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.77 y 18.03. En el resto del mercado, el euro-dólar cotiza en 1.1565, el peso-dólar cotiza en 20.57 y el índice dólar cotiza en 99.26 puntos. Lo que mueve al mercado. El tipo de cambio peso-dólar arranca la semana en un entorno dominado por la inflación en Estados Unidos, por indicadores relevantes de actividad económica y por un contexto geopolítico cada vez más delicado marcado por la tensión entre Estados Unidos e Israel e Irán. Ese entorno ha impulsado con fuerza los precios del petróleo y ha vuelto a poner sobre la mesa riesgos inflacionarios adicionales para la economía global, un factor que vuelve a ganar peso tanto en el mercado cambiario como en las estrategias de cobertura para empresas con exposición en dólares. El miércoles 11 de marzo se publicará el reporte de inflación en Estados Unidos correspondiente a febrero. El consenso anticipa una inflación mensual cercana al 0.3%, ligeramente por encima del 0.2% previo, mientras que la inflación anual se ubicará o espera que se ubica en 2.5 frente al 2.4 anterior. Este dato será clave para evaluar si el proceso desinflacionario continúa o si empiezan a aparecer nuevas presiones, especialmente después de varios meses en los que la inflación subyacente ha mostrado resistencia a bajar con mayor velocidad. Y también ya hacia el viernes 13 de marzo, el mercado recibirá otro bloque importante de indicadores en Estados Unidos. Primero se publicará el PIB preliminar del tercer trimestre con una previsión cercana al 1.4%, lo que implicaría una desaceleración significativa frente al 4.3% registrado previamente. Aunque el crecimiento no es el foco principal de la política monetaria, sí ayuda a dimensionar el entorno macroeconómico en la que opera la Reserva Federal. Y ese mismo día también se conocerá el índice de precios del gasto en consumo personal, que es el famoso índice PCE, tanto en su lectura mensual como anual, y este indicador es particularmente relevante porque es la medida de inflación preferida de la Fed para evaluar la evolución de los precios y calibrar su postura de política monetaria. En conjunto, será una semana en la que el mercado observará muy de cerca la combinación entre inflación y crecimiento, dos variables que siguen definiendo el tono de las expectativas sobre tasas de interés en Estados Unidos. Y hoy en México, la inflación volvió a sorprender al alza en febrero, con cifras por encima de lo anticipado por el mercado y reforzando las señales de persistencia en las presiones de precios. Estos datos vuelven a colocar en el centro del debate la política monetaria de Banco de México, ya que el comportamiento de la inflación y su impacto en el mercado cambiario condicionan el margen para futuros ajustes en la tasa de referencia. El índice, la inflación mensual registró un incremento de 0.50, superando la previsión de 0.43. Y pues también en términos anuales la inflación se ubicó en 4.02%, también por encima del 3.94 esperado y el 3.79 anterior. Por su parte, la inflación subyacente, que es la que está siguiendo más de cerca Banco de México, se ubicó en 4.50, en línea con lo previsto y ligeramente debajo del 4.52 previo, mientras que la subyacente mensual registró un avance de 0.46%. Y ojo, porque este dato, que es muy importante, está por encima del objetivo de Banco de México, que es de 3 más menos 1%. En conjunto, los datos están mostrando que la inflación continúa enfrentando presiones, particularmente en un entorno internacional mucho más complejo. Ese escenario reduce el margen de maniobra para una política monetaria más flexible, con datos de inflación por encima de lo esperado y riesgos inflacionarios extremos a la alza. El espacio para recortes adicionales en la tasa de referencia de Banco de México y también de la Fed, por supuesto, podría verse limitado, reforzando la necesidad de mantener una postura prudente en materia de política monetaria. Y bueno, vamos a hablar seguramente por lo que pusiste el episodio el día de hoy. Además, imagínense ustedes, ayer domingo por la noche la apertura asiática vivió una auténtica sacudida. El petróleo estadounidense llegó a dispararse más de 30% en la sesión, tocando niveles que no se veían desde 2022 y obligando a los operadores a reprecificar o a recular en cuestión de horas. Un shock de oferta, por supuesto, que tenían gestándose desde finales de febrero.
El Brent también, el crudo, digamos, el internacional, el inglés, acompañó el movimiento y se mantuvo en la franja de los 3 dígitos. En el tramo final del domingo y durante la madrugada del lunes ya el petróleo estadounidense cerró claramente por encima de los $100 tras un pico intradía en el que llevó hasta niveles de 120 el crudo, muy similar también el Brent. Y en ambos casos se trató, insisto, del cruce de 100, de $100 más rápido. O sea, nunca habíamos visto un alza de 30% prácticamente en la historia moderna del petróleo en un solo día. Y bueno, el salto ya acumulado desde finales de febrero ronda ya el 50%, más del 50% en apenas 9 sesiones. Y bueno, pues ya también la curva de futuros está reflejando 3 dígitos de forma sostenida en los próximos meses. Es decir, se espera que el petróleo se mantenga por encima de los $100. Y el corazón del shock no es un, digamos, embargo formal, sino es un colapso logístico en el Golfo Pérsico. El cierre casi total del estrecho de Hormuz ha paralizado o retrasado flujos equivalentes a cerca de una quinta parte de la oferta mundial de crudo y de gas natural, y obviamente decenas de supertanqueros fondeados y hasta 140 millones de barriles inmovilizados pues en su zona de origen están a la espera de garantías mínimas para poder cruzar ese estrecho. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irak, Kuwait se han visto obligados a pausar o recortar envíos porque los buques no pueden transitar obviamente con seguridad, y varios productores incluso han empezado ya a bajar la producción ante la saturación de su capacidad de almacenamiento. Ya no tienen dónde meter el petróleo y si no lo cruzan pues mejor van a dejar de producirlo. De hecho también esto es bien importante. Pues en Qatar, por ejemplo, ha sufrido golpe directo en el frente de gas natural. Los ataques con drones e infraestructura crítica han forzado ya la detención significativa de su producción, y eso obviamente está añadiendo una capa adicional de tensión al mercado energético. El resultado al final de cuentas de todo esto es una prima de guerra creciente incorporada a cada barril y por supuesto a cada carga de gas que, si consigue salir de la región, pues obviamente lo hace con bastante prima de riesgo muy disparada. Y bueno, y en paralelo, la dimensión política del conflicto también pues obviamente ha reducido las esperanzas de una salida rápida. Desde Washington, por ejemplo, Donald Trump ha vinculado explícitamente el final de la guerra a la rendición incondicional de Irán. Es decir, él no va a parar hasta que Irán, una de dos, o se rinda, ¿no?, o acepte las condiciones de la Casa Blanca. Y obviamente la Casa Blanca habla de un horizonte operativo de 4 a 6 semanas adicionales de campaña militar, pero de hecho el propio presidente Donald Trump ha admitido que el conflicto podría ir mucho más lejos si Irán no cede. Obviamente para los mercados eso equivale a descontar semanas, si no es que meses, de riesgo elevado en la parte del petróleo, y evidentemente esto pues puede ser seguramente un problema para temas de inflación. Perspectiva técnica. El peso dólar registró también un nuevo episodio de volatilidad en la parte, pues en la apertura de hecho del día de ayer en la sesión asiática tras el fuerte repunte del petróleo, que insisto llegó a estar hasta una apreciación superior al 30% en un solo día. Insisto, uno de los mayores movimientos porcentuales en la historia reciente del crudo, y esta justo obviamente tuvo un impacto inmediato en el mercado cambiario que presionó al peso dólar a niveles rápidamente por encima de los 18 pesos. Ese nivel, el 18.03 para ser exactos, ese nivel resultó particularmente relevante desde el punto de vista técnico, porque a pesar de la volatilidad registrada durante la jornada dominical en un contexto donde gran parte de los mercados occidentales permanecían cerrados, el tipo de cambio respetó la zona de reacción ubicada alrededor de 18.05. Ya lo habíamos comentado en capítulos anteriores, que era uno de nuestros 18.05, 18.08 era una de nuestras zonas de reacción importantes y que funcionó bastante bien como resistencia inmediata, y de hecho frenó momentáneamente la presión alcista. Uno de los elementos técnicos más importantes observados ayer fue, de hecho lo mandé por ahí en un mensajito que tengo en un grupo de WhatsApp o lista de distribución de WhatsApp que tengo con mis clientes. Por si te interesa, pues escríbeme para que te pueda agregar. Pero ayer mandé un mensaje, molestando el calmado domingo de todos ellos. Mandé un mensaje de lo que estaba pasando, pero les mandé sobre todo el fenómeno que estaba apareciendo en el precio, que es la aparición de un gap en la apertura. Este fenómeno ocurre cuando el precio abre en un nivel significativamente distinto al cierre previo, sin una transición ordenada entre ambos precios. Por ejemplo, en la práctica, el mercado salta de un nivel, como el viernes que cerró a 17.80, y salta hacia otro con un choque de información, un ajuste abrupto en las expectativas. Por ejemplo, cerramos el viernes 17.80 y abrió el día de ayer a niveles de 18.
Históricamente los gaps tienden a cerrarse en la gran mayoría de los casos, bueno, prácticamente en todos los casos. Lo que depende es cuánto tiempo tardan en cerrarse estos gaps, ¿no? Esto implica, por supuesto, que el mercado suele regresar al nivel de cierre anterior antes de definir la siguiente dirección del movimiento. En este caso, por ejemplo, el peso dólar ya realizó ese ajuste, ya bajó, de hecho ya está por debajo del cierre del viernes y habrá que ver si continúa con esta senda de depreciación el peso mexicano contra el dólar. Con el gap ya cerrado, insisto, hay que poner mucha atención a los niveles técnicos clave. La pregunta siempre es, oye, ¿va a seguir subiendo? Bueno, es que no sé si va a seguir subiendo. Pero si esto se mantiene así durante mucho tiempo, seguramente sí va a ir subiendo, pero hay que poner mucha atención, insisto, en las zonas de reacción, en donde ya sabemos que el 18.05 confirmó la relevancia de esta zona y si lo rompe, la siguiente zona está en 18.35, la siguiente en 18.70, la siguiente en 19, 19.20, 19.70 y 20.40 y de ahí nos podemos ir todavía más para arriba. No hay límite en el techo, pero hay que ir poniendo mucha atención poco a poco en cómo va rompiendo. Ahora, ¿qué significa poner atención? Bueno, a ver, si yo veo que el 18.05 ya está roto y yo, por ejemplo, soy un vendedor de dólares y no sé si me conviene vender en este momento, bueno, yo primero que nada lo que haría es vende un pedacito, ¿no? Empieza a promediar, no pierdas la oportunidad de este precio. Pero bueno, 18.05 y no sabes si va a seguir subiendo, bueno, pues ya sabemos que si rompe y consolida el rompimiento del 18.05, el siguiente nivel está en 18.35, entonces puedes esperar, entre comillas, a que el mercado siga subiendo a ver si llega a 18.35 y así sucesivamente, ¿no? Pero recordemos, en este tema de qué compro, vendo, hay que también, si no sabes bien qué hacer, empieza a hacer la mitad, ¿no? Empieza a promediar. Si tienes una necesidad de 1 millón, pues compra a lo mejor 100, 200 y ve promediando poco a poco o ve vendiendo poco a poco. Yo creo que la estrategia en este momento de promediar es lo mejor para estos momentos de tanta volatilidad. Y bueno, y más allá del comportamiento puntual del tipo de cambio, el mercado también comienza a incorporar otro elemento relevante dentro de las expectativas, que es precisamente el impacto de que el petróleo se mantenga persistentemente elevado y podría tener un impacto sobre la inflación global. Un entorno de precios energéticos altos tiende a trasladarse gradualmente a los costos de producción, transporte, obviamente consumo, lo que podría generar presiones inflacionarias adicionales. De confirmarse este escenario, los bancos centrales podrían verse obligados a reconsiderar el ritmo de relajación monetaria esperada para este año. De hecho, en otras palabras, ya diciéndolo así, un conflicto prolongado, que seguramente será así, pues que mantenga los precios elevados del petróleo, podría retrasar los recortes de tasas de interés que actualmente descuenta el mercado ya tanto en Estados Unidos como en México. Y para empresas con exposición en dólares, el peso dólar 18.05 se convierte en un nivel clave para evaluar momento de implementar una cobertura cambiaria o para permitir en este tema proteger los flujos, sobre todo si eres un comprador de dólares. Fechas clave. En fechas clave, el miércoles 11 de marzo, reporte de inflación de Estados Unidos, ya del reporte de febrero, muy importante. Obviamente no vamos a ver aquí el impacto del petróleo. Viernes 13 de marzo, el Producto Interno Bruto Preliminar de Estados Unidos y el índice de precios PCE. Zonas de reacción. Tenemos un pivote en 17.80, nuestro siguiente soporte o piso 17.57, 17.20, 17.11 y las resistencias están en 17.87, 18.05, 18.35, 18.70 y 19 pesos. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.